Bueno, vamos a seguir nuestra serie de tácticas. Ya estamos, como decimos en México, más para allá que para acá. ¿Sí? Ya estamos terminando el libro. ¿Quién ya terminó de leer el libro? ¿O quién va por lo menos a la par? ¿Sí? ¿Ya lo terminó? ¿A la par? Sí. En un centón ese libro se lee fácilmente, pero ese libro hay que disfrutarlo, hay que rumiarlo, hay que leer. Yo trato de leerlo una vez al año porque hay que tener las cosas frescas. Ahora, lo interesante es que ahora ya que lo leyeron, Greg Koukl, el autor, está actualizándolo. Así que y yo creo que pronto, no sé si el año que entra va a salir una versión actualizada, no sé si la van a traducir también al español o no, pero va a ser interesante. Sé que Greg está trabajando en eso. Bueno, hoy vamos a ver otras dos tácticas importantes también, tienen que ver con las tácticas anteriores. Acuérdense que estamos viendo tácticas de cómo poder hablar, interactuar, qué poder decir en situaciones difíciles cuando estamos hablando de cosas importantes del Evangelio o oposición contra cuestiones del cristianismo. Estamos viendo muchas cosas de cultura que tienen que ver con ideas que erosionan la base del cristianismo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces hoy vamos a ver dos tácticas. Una se llama rivalidad entre hermanos y la otra se llama infanticidio. Así, ¿qué están viendo aquí? ¿De suicidio, rivalidad entre hermanos? Bueno, es que estos conceptos enfrascan la idea de que tenemos esta oposición de ideas que se autodestruyen entre ellas, y va a ser un poquito más evidente ahora. Pero hagamos un resumen. Habíamos visto en la primera parte del libro, vimos las primeras tres tácticas que le llamamos Colombo 1 y 2. La primera táctica tiene que ver con sacar información de la persona, es decir, ¿qué crees? ¿Qué es lo que quieres decir con esto que estás hablando? La segunda tiene que ver con el por qué. Ahora, nosotros como cristianos debemos saber el qué creemos y el por qué lo creemos. Si hiciéramos la traducción, podríamos decir que la teología cristiana es el qué, es decir, es la serie de dogmas y creencias que un cristiano debe ascribirse. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ese es el qué. La apologética es el por qué. ¿Sí? Por ejemplo, la creencia es la resurrección. Ese es el qué. ¿Qué creemos? Creemos en la resurrección. ¿Por qué? Eso es apologética. Contestar el por qué. Hoy como iglesia, como miembros de la iglesia, debemos poder responder ambas. Debemos poder responder qué y por qué. Antes era suficiente de responder la respuesta de ¿por qué? Con decir, porque la Biblia lo dice. Ahora ya no es tan fácil. Ahora hay mucha oposición a esta idea de decir, hey, es porque la Biblia así lo dice. Y si te dicen, bueno, pero yo no creo en tu Biblia, entonces por eso tenemos que ir más abajo a los fundamentos. Y la tercera pregunta, Colombo, era una pregunta guía, es decir, una vez que ya desarmamos la situación, tenemos que introducir una mejor idea. ¿Sí? No es suficiente dejar a la gente colgada y decirle, hey, tu idea es pésima o tu idea nació muerta. Lo importante es también decirles, preguntarles, ¿alguna vez has pensado en esto? ¿O has considerado a lo mejor esta idea? Después vimos dos tipos de idea. Una es el suicidio formal y el suicidio práctico, es decir, ideas que cuando uno habla tal idea se autorrefuta porque es inconsistente consigo misma, es decir, cae en una contradicción. Y otras ideas que son, le llamamos el suicidio práctico, que no funcionan en la vida real. Bueno, hoy vamos a ver las últimas dos, que se llama rivalidad entre hermanos e infanticidio.
que estos también son otro tipo de ideas que se autodestruyen, pero es más sutil poderlas detectar, no es tan sencillo. Y lo que vamos a hacer es ver ejemplos. No se preocupen por los nombres, me interesa más que se vayan con los conceptos. Pero son ideas que se autodestruyen también, aunque no son contradicciones en sí. Rivalidad entre hermanos. Esto cuando tienes dos ideas y la idea 1 es incompatible con la idea 2. O crees una o crees la otra, pero ambas no te va a funcionar. Y esto sucede en muchas cosmovisiones donde se quejan de una cosa, pero su cosmovisión, la base de su cosmovisión no les permite esa queja. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y la otra se llama infanticidio, porque tienes una idea padre, y esta idea padre, de esta idea se deriva a otra idea, pero la idea principal va en contra de la idea hija. ¿Sí? Imagínense ahorita les voy a dar ejemplos, no se preocupen. Pero rivalidad entre hermanos, el ejemplo típico es como tener agua con aceite. No se mezclan. O tienes agua o tienes aceite, pero si los tratas de mezclar, por mucho que sacudas esa mezcla, va a terminar separándose porque es incompatible. La otra idea que se autodestruye, bueno, a lo mejor no es muy buena fotografía eso, pero tienes una idea que se apoya sobre otra idea que la descalifica. ¿Por qué no vemos algunos ejemplos para que sea esto más claro? Y al mismo tiempo, pongan atención. Fíjense, los ejemplos que estoy utilizando no son ejemplos aleatorios, son cosas que se encuentran ya rumiando y ya se escuchan en la cultura. Si ustedes no lo están escuchando, hablen con sus hijos un poquito de lo que se escucha en las escuelas. Pero veamos primero esta idea de rivalidad entre hermanos. Por ejemplo, tienen una idea que dice que la moral es relativa. La moral es relativa. ¿Qué quiere decir esto de la moral es relativa? ¿Lo han escuchado? ¿Qué quiere decir? Que para lo que para ti es bueno, para mí puede que no. Exactamente. Que la moralidad es un invento ya sea de las sociedades, de los individuos, es resultado de un proceso evolutivo, y la moralidad es un, digamos, invento de las sociedades. Esa es la idea de que la moral es relativa. Tú tienes tu moral, yo tengo mi moral, y no impongas tu moral sobre la mía, aunque eso es una moral también, ¿verdad? Y la otra es decir, por ejemplo, está mal que los cristianos hagan X cosa. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si tú dices que la moral es relativa y dices al mismo tiempo que los cristianos está mal que evangelicen, por ejemplo, está mal que evangelice un cristiano. Bueno, pero esa es mi moral, y si la moral es relativa, entonces tengo derecho a mi moral y no tienes tu derecho a quejarte de ella. ¿Se entiende? Son ideas incompatibles. O puedes decir que la moral es relativa, pero si vas a decir eso, no tienes derecho a juzgar ninguna otra moral. Y esto, mis hermanos, en la cultura está metido, pero como la carroña. Veamos otra por ahí. Puse 2 veces esta. Esto fue una conversación real que tuve. Fue una conversación que tuve aquí con un caballero que era el presidente, o no sé si es todavía, el presidente de la Sociedad de Ateos Latinos de Estados Unidos, una cosa así. Y tuve una conversación con él por Facebook. Y en el curso de la conversación me dijo algo así. Me dijo, es que la religión es mala porque es inmoral que
Aparte él es relativista, obviamente, como ateo era relativista. Dice, está mal que, por ejemplo, los testigos de Jehová dejen que sus hijos se mueran por no querer darles transfusiones de sangre. ¿Se fija? Dice, ok, está mal eso. Y yo le dije, estoy totalmente de acuerdo. Yo no estoy peleado con la ciencia, vivo de la ciencia, me da de comer. No soy científico, uso la ciencia aplicada como ingeniero, vivo de las ciencias aplicadas. Y Cindy dijo amén por ahí, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, le dije estoy de acuerdo y empezamos y seguimos la conversación. Entonces, cuando uno tiene este tipo de conversaciones, ok, uno empieza a detectar estas cuestiones, ¿no? Ya cuando me dicen, la moral es relativa, ok, pongámoslo en el buffer, a ver qué más va a decir. A ver cuánta más cuerda me va a dar para que se ahorque él solo. ¿Sí? Me dice después, adelante, bienvenidas. Me dice después de a lo mejor unas 5,000 palabras de conversación, me dice, no, la ciencia es lo máximo, yo solo creo en lo que la ciencia me puede decir como verdad. ¿Se dan cuenta? Ok. Bueno, él ya me dijo que está mal, que él sabe que está mal, que la gente deje morir a sus hijos por no darles transfusiones, pero por el otro lado me dice que solamente la ciencia le da verdades absolutas. Mi pregunta para él fue esta: hey, estoy confundido, ¿me podrías decir, tú hace rato dijiste que está mal que los testigos de Jehová dejen morir a sus hijos por no darles transfusiones? ¿Me podrías decir qué recurso del método científico usaste para llegar a esa verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Ya les cayó o no? Porque si estás diciendo solamente puedo utilizar ciencia para obtener verdades, ¿cómo llegaste a esa verdad que no es una verdad científica, es una verdad moral? Porque la ciencia no te habla de moral. La moral es una rama de la filosofía, no de la ciencia. Es más, la ciencia misma es una filosofía de cómo descubrir las cosas del universo. Pero esto a veces ellos como no tienen estudios de filosofía profundos y no piensan en estas cosas, la gente más brillante se le va a ir esto. Y cuando ustedes ya tengan más práctica, van a ver que este tipo de ideas, dijo algo de la moral, metámoslo acá en el buffer. Dijo algo de que está mal hacer esto, metámoslo en el buffer. ¿Son compatibles o no? ¿Hay rivalidad entre hermanos entre lo que está diciendo o no? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, ¿alguna pregunta de eso? Porque es súper... Sí, hermano. Perdón, Chris, yo no sé si me he perdido en alguna parte de los capítulos anteriores, pero ¿me podrías decir cuál es la diferencia entre el ejemplo ese que estábamos viendo de la moral es relativa y cuando vimos el ejemplo de, creo que fue que en Chicago, sí, los judíos estaban en contra que los bautistas hicieran un evangelismo? Entonces, en mi opinión, me parece casi que es lo mismo, si no es lo mismo. Es muy similar, pero, es lo mismo. Los separa en un... Sí, lo que estamos haciendo es separando un poquito, ya dándole más forma a esta categoría de suicidio. A veces no son ideas que sean realmente contradictorias, pero son rivales. Entonces, sí es un tipo de suicidio, ¿sí? Dentro de la categoría de ideas que se autodestruyen, tienes el suicidio formal, ideas que prácticamente no funcionan, y tienes este tipo de rivalidad entre hermanos. Entonces, realmente lo mismo, pero explicado con una categoría un poquito distinta. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Sí? ¿Ya despertaron? ¿Hay fruta? ¿Hay comida? Si alguien se está durmiendo, por favor. Ok. Otro ejemplo interesante.
Greg estuvo en la India por ahí hace tiempo, le tocó, esta no fue una conversación con un hindú, creo que fue una conversación con otro apologista que trabaja con hindúes. Y este es un ejemplo claro de rivalidad entre hermanos. El hindú le preguntó, hey, ¿está Gandhi en el cielo? ¿Está Gandhi en el cielo? Okay. Por cierto, Gandhi se acostaba desnudo con sus sobrinas chiquitas menores de edad. ¿Ok? Búsquenlo en internet, está ahí. Para los que digan, uy, es que era un gran maestro moral. ¿Quién sabe? Pero está Gandhi en el cielo y dice, bueno, es que el cielo sería un lugar muy pobre si Gandhi no estuviera ahí. Ok. La pregunta, ok, bueno, usted dice que al menos debe creer en el cielo. Usted, entonces, al decir está Gandhi en el cielo, se presupone que usted cree que existe el cielo, ¿ok? Al parecer usted ha dedicado tiempo a pensar en qué calificaría a alguien para entrar en el cielo. Dígame, ¿qué tipo de personas van al cielo? ¿Ok? Ahí van. Respuesta: las buenas personas van al cielo. ¿Ok? Pero esta idea de lo que es una buena persona no me queda del todo clara. ¿Qué es bueno y qué es ser malo? Ahora, obviamente estas preguntas ya vienen con un propósito, porque él ya sabe, Greg ya sabe lo que creen los hindúes. ¿Recordame qué creen los hindúes? Ahí va, mira. Bueno. Lo que cree es esto: lo bueno y lo malo son conceptos relativos, no existe una definición clara. La mayoría de los hindúes son relativistas morales. Él ya está dirigiendo. Está dirigiendo la conversación, porque él ya sabe que en la base de su cosmovisión ya hay una creencia básica que es lo bueno y lo malo son conceptos relativos. Entonces él dirige las preguntas a llevarlo a ese lugar. La siguiente pregunta es esta: Señor, si es verdad que la bondad es relativa y que no se puede definir, ¿cómo es que usted supone que Gandhi es bueno y que debería entrar en el cielo? Se destruye ahí esta pregunta. O una de dos: o Gandhi cumple ciertos estándares externos de bondad y maldad para entrar al cielo, o si la bondad es relativa, entonces es un término sin sentido que se aplica a cualquiera, incluyendo a Gandhi, y ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. ¿Ok? Porque la moral o es algo que se inventa uno y que no tiene fundamento en la realidad, es decir, es como estar flotando en el espacio. Si uno está flotando en el espacio, ¿dónde es arriba y dónde es abajo? No hay. ¿Por qué? Porque no hay punto de referencia. Para nosotros hay un punto de referencia que es el piso. De ahí no pasan ni los pelos. ¿Sí? Me preguntaban una vez, ¿sabes cuál es el único remedio, lo único que detiene la caída del pelo? El suelo, dice. Digo, bueno, gracias por los ánimos. Pero necesitamos, cuando hablamos de moral, o hay un referente externo de la moral o no. Vamos a hablar un poquito más de esto después. Pero esa es la idea. Entonces, si dice que lo bueno y lo malo es algo relativo o que no se puede definir, entonces cualquier cosa que salga de tu boca que suene a juicio, ya viene con una lápida bien grande al lado. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, ¿preguntas de esta? Esto es súper común. Esto, mis hermanos, es súper práctico. Lo van a encontrar todo el tiempo. Entonces, la idea que explotó en este ejemplo, Greg, es:
Por un lado, que la moral es relativa, que no sabemos cómo definirla, que no sabemos lo que es el bien y el mal. Y por el otro lado dicen, la gente buena va al cielo. Bueno, si no sabes lo que es bueno, ¿cómo sabes que es bueno o malo cierta persona, individuo, cierta acción? Y ahí es donde encontramos la incoherencia de muchas de estas cosmovisiones. Es como, Mark Lanier le gusta dar el ejemplo de, es como la forma en que ves el mundo es como un rompecabezas, estás armando un rompecabezas. ¿Embonan tus piezas o no? Porque si por un lado te indigna el Holocausto y las acciones de Hitler y de Pol Pot y de Mao Zedong te indignan al punto de decir esto estuvo mal, y por el otro dices la moral es relativa, te estás disparando en el pie. ¿Sí? No puede ser una y no puede ser la otra. Por cierto, en mi página hace unos días puse una ponencia que hizo Mark Lanier acerca de su libro, donde habla de la moralidad y habla de todo esto, visto desde el punto de vista de un abogado litigante. ¿Sí? Muy interesante si lo quieren ver por ahí. Otra conversación con otro hindú. Esta sí fue una conversación que tuvo Greg con una joven hindú. Estuvo en un viaje en la India y dice esto. Ok, ella dice esto. Si Dios es como usted lo afirma, ¿cómo podría permitir tanto sufrimiento, sobre todo en los niños? Usted sabe, y estaba hablando de una región específica en la India, y le decía, ¿cómo? Ve todo lo que está pasando acá con los niños. ¿Por qué sufren tanto acá los niños? Si Dios es como usted lo pinta, ¿cómo sufren tanto los niños? Y Greg le dijo, mucho del sufrimiento en la India se debe a la religión hindú. La religión hindú se basa en castas y es racista por naturaleza. Tienes una casta que es de los malditos. La casta más baja, y es la que sostiene el resto de la sociedad. Y él dice, bueno, esto no es el diseño de Dios. Llegará un tiempo en que Dios eliminará el mal y hará justicia. Le dio una explicación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Después, esto es lo que dice, pero ¿cómo puede ser esto? El bien y el mal existen como polos duales. Si no hay mal, es imposible que haya bien. Cada una de estas cosas debe equilibrar la otra. Esa fue su respuesta de esta chica. Entonces dice, bueno, el bien y el no puede. Y esto fue como respuesta a lo que dijo Greg. Greg dijo, Dios va a eliminar el mal. Dios va a eliminar el mal. Pero ella en su cosmovisión cree que el bien y el mal deben existir como polos opuestos. Como dos lados de un imán. No puedes tener un polo positivo sin un negativo, y ambos se deben de compensar. Como el yin yang. Como el yin yang, pero en cuestión del bien y el mal. Si no, y entonces dice ella, si no hay mal, es imposible que haya el bien. Cada una de estas debe equilibrar la otra. Ok. Entonces pregunta de Greg, ok, déjeme, y aquí es donde hace un resumen de lo que cree esta persona. Y es lo que le dice, mira, permítame repetir este razonamiento para usted y luego dígame qué piensa. Su pregunta es, ¿por qué los niños inocentes mueren de hambre en las calles en la India? Y yo le respondí, el bien y el mal existen como, y usted respondió, el bien, y si yo le respondiera, el bien y el mal existen como polos opuestos, los niños mueren de hambre en la India para que los otros niños de otros lugares en el mundo puedan ser felices y estar bien. Lo uno equilibra lo otro. ¿Qué le parece esto? ¿Qué es lo que ella está creyendo? Que la bondad y la maldad deben equilibrarse una a otra. Entonces, si hay muchos niños sufriendo en la India, en su cosmovisión de ella, pues debe entonces haber muchos niños felices en otro lado por la maldad que hay ahí.
y ella no pudo decir nada más que algo así, porque su cosmovisión es inconsistente. ¿Ok? La idea básica aquí es por qué Dios permite el mal y no puede haber bien sin mal, se equilibran. Esas son las ideas que están aquí en juego. ¿Sí? Entonces, ¿ven cómo funciona esto? Pero ¿qué tiene que estar uno? Como el Chapulín Colorado, con las antenitas bien puestas. Si no, se te van estas ideas. Hay que estar recordando, a ver, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dije? ¿Cuáles son las ideas básicas? ¿O qué idea está detrás de esto que ella está afirmando o él está afirmando? ¿O necesito aclaración acerca de esto que está diciendo para ver qué es lo que está detrás de esta objeción o queja o lo que sea? Esta es otra interesante. Hay muchos judíos que tienen la teoría, y yo no creo esto necesariamente, pero muchos judíos creen que, basándose en mucho de lo que viene en el Pentateuco, que Dios les dice a los judíos, si ustedes siguen mis caminos, los voy a bendecir, pero si se desvían, les va a caer todo tipo de calamidad. Y ahí vienen de Deuteronomio y varios otros lugares. Y entonces algunos pensadores judíos han pensado que el holocausto fue algo que Dios permitió como juicio contra los judíos. Yo no lo creo, no creo que haya sido el caso. ¿Por qué no lo crees? No sé, no te cuadra. No me cuadra. Pero digamos que así fue. Digamos que a lo mejor así fue, como les digo, como teorizan algunos judíos. Entonces, por un lado, si dices, ¿cómo es que Dios permitió el holocausto? Por el otro lado, no puedes decir, ¿cuándo juzgará Dios a la humanidad por su maldad? Porque si como judío tú crees que el juicio que llegó de Dios resultó en el holocausto, entonces no te puedes quejar del holocausto. Claro que el holocausto fue algo tremendamente inmoral, perverso, enfermo. Pero aquí está la idea principal. Si te vas a quejar de que hay maldad en el mundo, no le pidas a Dios que termine con la maldad en el mundo, porque a lo mejor tendría que terminar también contigo, porque eres parte del problema. ¿Sí? Alguien daba el ejemplo, les decía, y lo he dicho antes en esta clase. Si Dios te diera un botón ahora mismo, un botón así grande, rojo, que dijera, apriételo para acabar con el mal de todo el universo para la eternidad, ¿lo apretarías? Y si lo apretaras, ¿estarías aquí en el siguiente segundo después de apretarlo? Y estoy seguro que ninguno de nosotros lo apretaría, porque si no eres parte de la solución, eres parte del problema. ¿Ok? A lo mejor eres parte de la solución, pero definitivamente eres parte del problema también, porque la maldad no es un problema divino, es un problema humano. ¿Ok? Este es otro tipo de relativismo moral. Cada quien tiene su propia moral. La moralidad, hay varias teorías de la gente. La mayoría dicen que es algo que la sociedad crea o algo que el individuo cree, y de ahí viene la moral. Y entonces muchos ateos dicen, cada quien tiene su propia moral, pero por el otro lado dicen, ¿por qué Dios mandó matar a los cananeos? ¿Por qué Dios manda matar niños y mujeres y hasta los animales? Qué pobres animalitos, qué culpa tuvieron. Bueno, vayan al blog, hay un artículo, una serie de artículos de los cananeos, y esta pregunta les hace. Pero si tú estás hablando con una persona que diga, la moral es relativa, yo simplemente les digo, bueno, pero si la moralidad es de cada quien, Dios tiene su propia moral y tú no puedes cuestionar la moral de Dios porque es su moralidad y tú tienes la tuya. Se acabó el problema.
Ahora, si quieres que te lo explique desde mi punto de vista por qué Dios hizo esto, eso es otra pregunta. Pero aclárame de qué punto de vista vienes tú. ¿Desde tu punto de vista de tu ateísmo relativista, materialista? ¿O vienes desde el punto de vista de, hey, tu cosmovisión es incoherente, tu cristianismo es incoherente porque como Dios es bueno y puede permitir esto? Son dos preguntas diferentes. Entonces mi pregunta con ellos es, ¿vienes aquí nada más como troll? ¿Vienes la palabra técnica es trolear? Para los que no saben. ¿Sí? ¿O vienes con una pregunta genuina acerca de yo cómo me como este pie? ¿O vienes simplemente a atacar? Porque las respuestas las tenemos. A lo mejor no te gusta la respuesta porque eso implica que hay un Dios moral que no le gusta la maldad y que va a enjuiciar al ser humano que no cumple con sus estándares de bondad. A lo mejor no te gusta eso, pero te lo puedo explicar desde mi punto de vista. ¿Cuál de las dos quieres? Porque si tú vas a decir que cada quien tiene su propia moral, pues Dios tiene su propia moral y se acabó el problema. No tenemos que seguir la conversación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Va otra por ahí. Ahí va, esta de estos días. La conquista de América fue inmoral. ¿Sí? Todas las conquistas han sido inmorales. Todas las conquistas. A ver, y es interesante, pero mientras los españoles estaban conquistando las Américas, ellos ya habían sido conquistados por los moros y estaban empezando la reconquista. En fin. Entonces, ajá. Yo sí he sido de las que tienen un problema con eso. Siempre he tenido problemas con eso. Pero, por un lado, pienso, si no pasa eso, no estaríamos aquí nosotros. Y ya pasó hace muchos años. Si nos es lo que yo le decía. Atascados ahí, Sí, no hacemos nada. Es lo que le decía una persona. Decía, es que los españoles vinieron y nos quitaron y nos... Le digo, ¿nos? O sea, ¿tú eres azteca? ¿Eres inca? ¿Eres maya? ¿Sabes náhuatl? ¿Comes chocolate sin azúcar? ¿Y con chile, que era como se lo comían los aztecas? Eso pasó hace 500 años, así que explícame el nos quitaron o nos. ¿Sí? ¿Fue inmoral? Claro que fue inmoral. Pero el problema aquí es ponerle una moralidad al conquistador distinta a la que le ponemos al indígena, porque ambos son humanos y Dios los pone en el mismo plano y nosotros deberíamos también, sin justificar las injusticias. Sí, porque se llevaron los espejos, pero nos trajeron las Biblias. Sí, pero eso es lo que es. No entremos en eso. Pero fíjense, cuando hablo con este tipo de personas, me dicen, por un lado, la conquista de América fue inmoral, y luego dicen, y cuando menciono las atrocidades, por ejemplo, que hacían los aztecas, dicen, es que ellos tenían su propia moral. Ok, entonces mi pregunta para ti es esta. ¿Por qué cuando el azteca mata, le saca los corazones a sus enemigos, los juzga, los somete, los hierve y se los come, decimos que es su moral relativa, pero cuando lo hacen los españoles estuvo mal y es al mismo nivel que la Inquisición? Explícame por qué el estándar moral diferente. Porque venían en el nombre de Dios. Ese es el problema que tienen las personas que hablan de esto. Pero, venían en el nombre pero de ellos Dios. tenían su propia religión. Eran poco los frailes o los sacerdotes que defendían a los indígenas. La mayoría de gente en la iglesia no hacía nada por ellos. Entonces, como yo vengo de ese rollo... Pero permíteme, déjame pararte ahí. Ajá. Porque los primeros conquistadores, y hablar de no les interesaban, eso es muy relativo. Hubo muchos frailes franciscanos que llegaron y que se interesaron mucho por los indígenas. Incluso la corona española
en vez de eliminarlos, los declaró súbditos. Y al declarar uno como súbdito, le estás dando el carácter de persona. Era ganancia. ¿Quiere decir eso que lo que hicieron muchos fue inmoral? Claro. Pero no quiere decir que todos, yo no cortaría a todos con la misma tijera. Creo que eso es un error. Hubo quienes estuvieron en contra de lo que hicieron los primeros conquistadores. Entonces creo que hay que leer la historia y ver qué fue lo que realmente pasó. Porque hubo también indios, por ejemplo, como Netzahualcóyotl, que echan por tierra esta idea de relativismo de los indígenas, porque él aborrecía los sacrificios humanos. Y en su región, él era uno de los regentes de la zona de Texcoco, y él dijo, esto está mal, no lo voy a hacer. Y de hecho puso una pirámide y le puso 0 dioses, 0 ídolos. Todas las pirámides estaban dedicadas a cierto dios, a cierto ídolo. Y él dijo, esta pirámide es para Dios. ¿Cuál Dios? Él le llamaba Tloquenahuac, que le decía el creador invisible de la vida, el dador de la vida. Y vean sus poemas, vean los poemas de Netzahualcóyotl, cómo habla de eso. Y él aborrecía los sacrificios. Entonces esta idea de que no tenían idea de lo que estaban haciendo es un mito, ¿sí? Entonces, a ver, no se trata de demonizar un grupo o demonizar al otro, se trata de ponerlos en el mismo plano en que Dios los ve, como seres pecadores en necesidad de redención. Entonces cuando salen estas cuestiones, ¿por qué justificamos la maldad de un grupo? Porque tenían su moral propia, pero al otro grupo lo justificamos, ¿sí? Como decías tú, bueno, porque vinieron en nombre del cristianismo. Bueno, sí, pero muchas cosas se han hecho en el nombre del cristianismo que van en contra del mandato de su fundador, que fue Cristo. Entonces, si yo voy y te asesino y digo que lo hice en nombre de Cristo, es simplemente palabrería, porque lo estoy haciendo en contra del mandato de Cristo y no porque fue lo que Cristo mandó. ¿Cristo qué fue lo que mandó? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en el momento en que no estás haciendo eso, no te estás comportando como cristiano. ¿Okay? Sí. Nada más un comentario sobre el asunto de los indios americanos. En la historia de Sudamérica, en relación a los incas, por ejemplo, ¿no? Más de Sí. los aztecas. Pero en el caso de los incas fueron conquistadores también. Claro, Conquistadores todos. de tribus primitivas que existían antes que ellos lleguen. Sí. Entonces, en nuestros países, en varios, había tribus muy bien organizadas con su propia cultura que fueron arrasadas por los incas. En el caso de allá de todos los países andinos, hay una cultura de los cañaris, los quitus, que eran tribus primitivas muy bien organizadas, y cuando llegaron los incas fueron masacrados, fueron empalizados, especialmente la masacre que hubo en los cañaris. Devastaron toda la comunidad esa, desaparecieron, casi no hay vestigios de esa cultura por efecto de la conquista de los incas. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿y ellos, lo que ellos hicieron en su propia área, en su propia región, en sus propias tierras, claro, o se justifica también de alguna manera? Y a su vez las tribus primitivas probablemente también fueron conquistadores de otros pobladores más antiguos. Entonces ahí la historia se va repitiendo. Sí. La víctima normalmente se convierte en el victimario. Sí. Eso es una regla humana. Y por lo menos en el caso de... No conozco mucho de la historia inca, pero el mismo caso se puede hacer con los aztecas y con los mayas, que son los que mejor conozco. Pero una pregunta, a ver, las ciudades-estado mayas nunca se unificaron. ¿Y saben por qué nunca se unificaron? Porque estaban en guerra todo el tiempo. Entre ellos, mucho antes de que llegaran los españoles. La idea de sacar el corazón de las víctimas cuando estaba aún la tienda no es una idea azteca ni maya, es una idea que viene de los olmecas unos 15 siglos antes.
de ellos los aprendieron. Entonces ya eso venía de mucho tiempo atrás. Y los españoles, que eran un puñado de españoles, no hubieran hecho gran cosa si no se hubieran unido con los tlaxcaltecas, que eran otra tribu de ahí, que estaba contra los aztecas, y no habrían podido hacer gran cosa, porque ya se odiaban entre ellos mismos. Y por cierto, no fue un genocidio, porque un genocidio es la eliminación sistemática e intencional de una raza. Los españoles no estaban buscando eso, estaban buscando tierras y riquezas para la corona española. La gran cantidad de muertes que hubo en América fue por las enfermedades que trajeron los conquistadores, y de eso fue de lo que murieron la mayoría de ellos. Pero no fue, ¿fue consecuencia de la conquista? Sí. ¿Fue algo intencional que podemos llamar genocidio? No fue eso. En América del Norte sí. En América del Norte podríamos decir que sí, porque eso sí fue un intento. No hubo mestizaje como lo hubo. Si hubiera sido genocidio, tú podrías hacerte uno de los test ahora que están de moda, genéticos, y no tendrías nada de sangre americana, nativa americana, si los hubieran eliminado, si hubiera sido un genocidio. En fin, ¿estamos claros con eso? ¿Alguna otra pregunta? Ya nos metimos en la plática aquí. Vamos a ir a esta idea del infanticidio. El infanticidio se va a entender más con un ejemplo, pero la idea 1 se apoya sobre la idea 2 y la idea, la idea 1 se apoya sobre la idea 2 y la idea 1 descalifica a la 2. Les voy a poner un ejemplo sencillo donde se va a ver esto. Imagínense que yo escriba esta carta. Querido hijo, te escribo esta carta con mucho cariño. Si por algo no te llega, por favor déjame saber para enviarte otra. Tengo una copia. Tu padre con amor. ¿Qué? ¿Cómo vas a ver si no le llega? Sí, entonces comete infanticidio esta carta, porque no permite que salga a la luz el argumento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea padre aquí es que te escribo esta carta y te la mando. Y la idea segunda es que si no te llega, me dejes saber. Bueno, si no te llegó, no me puedes dejar saber. Ahí está la incompatibilidad, ahí se infanticida esta idea. Otra, por ejemplo, esta más sencilla. Las cuerdas vocales no sirven para gritar. ¿Sí? O sea, tienes una idea padre que son la idea de poder gritar, pero si no te sirven para gritar las cuerdas vocales, entonces ¿cómo puedes gritar? ¿Sí? Ahora acá les va una más compleja, ¿sí? Ya vimos estos ejemplos, porque hay veces que les van a salir estas, y me han salido 2 o 3 ideas al mismo tiempo que son incompatibles. ¿Sí? Por ejemplo, tienes una que ya vimos. Primero tienes alguien que dice la moral es relativa, cada quien decide lo que es el bien y el mal. Por otro lado, tienes la misma gente que por lo general cree que está mal torturar niños por diversión. ¿Sí? Y la tercera es Dios no existe, mira toda la maldad. ¿Ok? Piensen en estas, véanlas, les voy a dar un minuto para que las vean. Por un lado, la maldad es relativa. Por el otro lado, está mal torturar niños por diversión. Y por el otro lado, Dios no existe. Fíjense que la mayoría de los ateos creen esto. No todos, pero la mayoría de los ateos son relativistas en cuanto a la primera idea. Creen que está mal torturar niños por diversión. Y también creen que Dios no existe porque hay tanta maldad en el mundo. ¿Ok? Vean lo que sucede con estas ideas. La idea de la moral relativa con la idea de está mal torturar niños es una rivalidad entre hermanos. Si la moral es relativa, no puedes decir que nada o algo
esté absolutamente bien o mal. Es tu opinión. Es como decir, huelen bien los rábanos. Qué mal ejemplo, ¿verdad? Pero a mí me huelen bien los rábanos. Me gusta cómo huelen los rábanos. A ti no te gusta cómo huelen los rábanos. Irrelevante completamente. Eso es a lo que trae la moral. Mi preferencia es que no torturemos a los niños, pero yo no puedo decir absolutamente que si tú torturas niños que está mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora fíjense en estas dos. ¿Ven esa relación? Y hay relación también con las otras dos. Si no la ven, déjenme traer un gran apologista, Rabí Zacarías, para que nos explique esto. La queja de los ateos, ¿cuál es? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Por el otro lado dicen, ok, Dios no existe. Ok, esta es la respuesta estándar que yo les doy. Cuando te quejas de que hay demasiada maldad en el mundo, asumes que existe el bien, porque no existe mal sin bien. Si dices que esto está mal, es porque hay algo mejor que no se hizo, que podemos llamar que es el bien. Si asumes entonces que el bien existe, que hay una ley moral con la cual distinguir el bien y el mal, es decir, para decir A es mejor que B, necesitas una base fuera de A y B que te diga cuál de los dos está más arriba en la escala moral. Es como una regla. Necesitas, para decir que 1 centímetro es más corto que 2 centímetros, necesitas una regla que te lo diga. ¿Ok? Lo mismo sucede con la moral. Pero si asumes que hay una ley moral, entonces debes aceptar que hay un legislador y creador de tal moral. Pero eso es lo que estás tratando de eliminar a Dios, porque si no hay dador de una ley moral, no hay ley moral, y si no hay ley moral, no existe el bien, y si no existe el bien, tampoco existe el mal. Entonces, ¿cuál era tu problema? ¿Se dan cuenta? Entonces, para quejarte del bien, para quejarte del mal, necesitas a Dios como estándar de moralidad para decir, esto está mal. Precisamente a esto apeló el fiscal que enjuició a los nazis en los juicios de Nuremberg. Lo que dijo fue esto. El juez Jackson dijo, el ser humano tiene valor intrínseco moral y tiene derechos inalienables. ¿Saben lo que es un derecho inalienable? Es un derecho que no te confiere ninguna persona ni ningún estado, sino que y si no viene de una persona o de un estado, ¿de dónde tiene que venir? Ahora, él no metió a Dios, pero eso fue suficiente para enjuiciarlos, porque sabemos que está mal. Cuando tú estás en el auto y estás esperando en el tráfico para llegar a un entronque, una salida, y llega uno y llega desde hasta allá atrás y viene y se te mete enfrente, ¿qué dices? Gloria a Dios. Ah, sí, ojalá. ¿Y qué pasa con el dedo fuera de la ventana que dice otra cosa? Porque los he visto. ¿Sí? C.S. Lewis fue otra persona. C.S. Lewis, ustedes saben, el creador de las crónicas de Narnia, que fue el que fue un ateo que se convirtió ya en la edad adulta, se convirtió en uno de los grandes pensadores cristianos. Y él hablaba de algo similar. Él decía esto: mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan injusto y cruel. Pero ¿cómo había yo adquirido esta idea de lo que es justo y de lo que es injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida, al menos que tenga una idea de lo que es una línea recta.
El argumento moral fue lo que hizo a C.S. Lewis decir, ¿saben qué? Voy a abandonar mi ateísmo porque no tiene sentido. Tiene más sentido esto en la cosmovisión cristiana. Porque ¿qué sucede? Que si de verdad crees que hay maldad en el mundo, ninguna otra cosmovisión te va a dar una solución. El ateísmo no solo le quita la justicia al mundo, te quita también la esperanza, porque al final todos van a recibir el mismo tratamiento. Mueres y a la tumba. Y es lo que hablaba yo con un ateo una vez, le decía, hey, me decía, es que qué injusticia el infierno. ¿Por qué injusticia? Se va a hacer justicia de todo lo que se haya hecho, bueno o malo. En tu cosmovisión todos reciben el mismo tratamiento común. ¿Es justo que alguien que vivió piadosamente reciba el mismo tratamiento que Hitler? ¿Es justo que él haya simplemente escapado a la justicia y se haya quitado la vida pensando que era mejor que recibir un juicio frente a la humanidad y dar cuentas de sus fechorías? ¿No? Y la cosmovisión cristiana, el cristianismo es lo único que nos va a dar finalmente ese cierre. Y es lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos la recibirán. Yo me pregunto, si las palabras de Jesús entonces fueron verdad, ¿cuándo y dónde se va a dar esa justicia? Y yo me imagino que para Satanás debe haber sido algo impensable haber hecho todo el complot para que muriera Jesús de la manera tan horrorosa que murió, y después ver que la tumba estaba vacía. Ha de haber dicho, wow, ahora sí estoy en problemas, porque hay un Dios justo al que he ofendido. Y creo que si somos todos honestos, vamos a darnos cuenta que realmente hay bondad y que realmente hay maldad en este mundo, y que tenemos sed de justicia. Y esa justicia va a llegar, pero no va a llegar por otro medio, sino por medio del juez justo, que fue Jesucristo.